Bueno, nosotros vamos a hablar de la ley de cadena alimentaria, vamos a esbozar algunas de las mejoras que se han conseguido con el decreto y vamos a subrayar aquellos aspectos que todavía son necesarios seguir avanzando en ellos en los diferentes ministerios que tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Ya sea el Ministerio de Economía, ya sea el Ministerio de Hacienda, ya sea el Ministerio de Trabajo y ya sea, como no, el Ministerio de Agricultura. Hombre, qué duda cabe que ahora tenemos más herramientas que teníamos antes. El incluir la venta pérdida, el incluir índices de referencia de los costes de producción es una cosa que antes no teníamos. Y eso, por lo tanto, es una herramienta más. Pero las herramientas solo valen si el sector las usa. Tenemos un hándicap muy grande y es el desconocimiento de la ley de cadena alimentaria. Todavía los agricultores no saben que tienen que tener contratos de manera obligatoria cuando van a vender sus producciones. Que las ventas a resultas, yo te entrego la mercancía y después cuando la vendas me pagas lo que te parece, eso ya está desterrado. Que antes de vender hay que tener un contrato donde se especifiquen cómo se va a entregar la mercancía, qué precio, cómo y cuándo hay que pagar. Todas esas cosas son necesarias. Todavía hay muchas personas que lo desconocen. Para eso COAG Canarias ha hecho varias reuniones, entre ellas una que pudimos asistir en la isla de La Palma, donde se habló de todo eso. Efectivamente. Una de nuestras principales tareas es la difusión de la información. No hay que perder de vista que esta ley está del año 2014, ¿vale? Y que todavía haya gente que no sepa que tiene que hacer contratos, pues, en fin. Eso lo que nos indica es que tenemos que hacer más difusión y seguir avanzando en esta dirección. Y desde ASPA lo que hemos planteado es como una reflexión en conjunto, es la necesidad claramente de que Europa sepamos qué es lo que al final quiere. Si Europa quiere ser una región agrícola o al final quiere ser una región urbanita. Esa reflexión lo que nos permite es que si es urbanita, pues está claro que al final se estará vendiendo piedras a los que los visitamos haciendo turismo, pero también que entendemos que tiene que haber otro modelo, que es el modelo de una región donde prime lo rústico, donde prime la agricultura, porque mantiene paisaje, porque fija población y porque en definitiva produce alimentos de los que consumimos la propia Europa. Yo creo que esa reflexión es la que tenemos que hacerle ver a los políticos, porque cuando hablamos de Europa a veces hablamos de que es un ente que está lejos, que no conoce, que es frío, y no, nosotros conocemos a los diputados, conocemos diputados nacionales, conocemos diputados regionales, por lo tanto algo tenemos que pensar que si queremos agricultura en Europa y ganadería, está claro que al final tenemos que transformar esa normativa que existe. Porque lo que no podemos seguir manteniendo, y es una de las conclusiones que sacamos, y por eso están muchos agricultores y muchos ganaderos en estos días manifestándose a lo largo de la geografía nacional, pues no podemos aguantar son los precios que en este momento tenemos bajo costo y que al final pues esa cadena alimentaria hay dos eslabones que desde nuestro punto de vista son un eslabón que es claramente el eslabón del productor, los que producimos, y otro eslabón que es el del consumidor, con una diferencia, que el consumidor siempre tiene la opción de elegir otro producto aunque venga de otro sitio. Pero el productor pues produce y vende a mal precio o no vende. Yo creo que esa normativa tiene que cambiar y por eso era la reflexión de que Europa cambia si quiere una región que produzca, o Europa pues deja de ser productora, y ese sería un hándicap importante, porque claramente nosotros producimos con una normativa, con una trazabilidad, con una calidad que nos exige a nosotros y después nos exija lo que viene de fuera, que ese es otro gran hándicap que tenemos en este momento. Es decir, nosotros no renunciamos, no decimos que no haya que firmar acuerdos con otras regiones, claro que hay que firmar acuerdos, pero que al final dignamente el agricultor que trabaja en esa zona pueda recibir un salario digno,
que tenga una trazabilidad, porque para qué aquí nos obligamos a tener una serie de productos que después al final lo que viene de fuera pues no está. Pues entonces esas reflexiones son las que de alguna manera nosotros hemos puesto sobre la mesa. Digo que se ha hablado mucho de mucha agricultura y yo creo que estos foros pues nos permiten mirar un futuro, porque tenemos que pensar que islas como La Palma, está claramente que este foro puede ser importante para el resto de las islas, pero la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en la isla de La Palma es vital y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, nosotros entendemos que tenemos que seguir estando ahí para que conjunto con las administraciones, junto con las otras organizaciones profesionales agrarias, podamos seguir avanzando y buscando soluciones consensuadas, que esas soluciones consensuadas son las que nos darán un futuro más halagüeño al sector agrícola y ganadero, que digo que esta isla tiene que seguir siendo agrícola y ganadera. Miguel, aprovechando esta oportunidad que nos brinda, me gustaría preguntarte por el tema de, bueno, pues se han presentado 2 charlas informativas sobre lo que se debe hacer con el túnel de trasvase. ¿Cuál sería un poco tu opinión, ya a modo de resumen? Bueno, en este momento ya podemos tener opinión. Nosotros demandábamos la información. Quizás la información de la última charla no fue todo lo amplia que se pedía. Había mucho nervio aquel día allí, no sé por qué, porque cuando alguien tiene algo claro, no sé por qué ese nerviosismo, esa falta de datos, esa falta de coherencia en algunas respuestas. Y nosotros entendemos que no es la única solución el túnel de trasvase, eso lo hemos dicho desde el primer día, pero sí que creemos que puede tener una parte de solución. Y nosotros, desde nuestra óptica, creemos que lo que habría que hacer ahora es un sondeo. Ese sondeo nos pudiera permitir captar alguna agua, quizás por la boca oeste más que por la boca este, que se puede cerrar en un momento determinado si el agua existe, porque es verdad, tal vez estamos cogiendo agua fósil, pero lo que está claro es que los ahorros uno los usa cuando los necesita, porque si ahorras mucho y te mueres antes de usarlos, pues para nada los quieres. Entonces es verdad que puede estar este año lloviendo menos de lo que es, de alguna manera tenemos de agua allí, pero tenemos que tener la habilidad de que cuando empiece a llover podamos cerrar y al final seguir usando, junto con el resto de obras interesantes, porque hay una diferencia importante con respecto a otras islas, que Tenerife y Gran Canaria tienen los deberes hechos porque esto lo han sufrido hace unos años, pues nosotros hemos perdido unos años y estamos sin los deberes sin hacer, con lo cual significa que tenemos unas obras que por mucho que queramos no las podemos hacer deprisa y lo que tenemos es que tener agua en este momento, cuanto antes y pronto, para poner en el sistema, porque si no al final tenemos que empezar a dejar de cultivar y eso sí que sería un hándicap importante. Por lo tanto yo digo que busquemos el consenso y posiblemente ese tercer informe que podía dirimir todo esto sería ese informe del colegio profesional, el que sea, el que corresponda, que haga ese informe con 3 o 4 técnicos de ese colegio, que lógicamente no podemos decir si uno está mandado a decir que sí, otros a decir que no, y que ese consenso, pues no, ese informe nos ayude a que toda esa serie de datos que unos dicen que tienen, otros que no tienen, pues nos pueda de alguna manera aclarar el panorama para buscar soluciones pronto y definitivas. Bueno, nosotros nos han invitado al foro como unos contribuyentes más al desarrollo rural y al desarrollo agrícola de la comunidad canaria. Esto es bueno porque hay intercambio de opiniones, pues se ponen en común muchas teorías y muchos acuerdos, se fomenta la agricultura local, se fomenta el consumo kilómetro cero que está tan de moda ahora. Todo eso va en beneficio de nuestra agricultura y nuestro sector primario, por supuesto. Bueno, yo voy a impartir una de las microconferencias que se van a dar y vamos a hablar un poco del sector primario y de la parte de viticultura con respecto a lo que sucede a nivel regional en líneas generales con el sector y ver un poco 3 trazos fundamentales como puede ser el relevo generacional, el agua y la profesionalización del sector, que nos preocupa muchísimo y bueno, a ver cómo se da la cosa, pues espero que bien. ¿Cuál va a ser en este caso el que vas a hacer más hincapié? Seguro que el agua, ¿no? Pues sí, desgraciadamente el agua, porque es algo que necesitamos acuciantemente y si no llueve o no tenemos la obtención de recursos de otra manera, pues lo vamos a pasar bastante mal. ¿Cómo se presenta la rebrotación de este año? ¿Cómo estás viendo venir la cosa? Esperanzadora.
parece que hay bastantes brotes. De todas formas, de aquí a un mes y medio sí que sabremos ya cómo va a estar la cosecha, que apunta maneras, pero bueno, vamos a verlo de aquí al final, queda mucho trecho, pero aparentemente parece que vamos a tener una cosecha decente. Bueno, pues un placer participar en este foro organizado por Tribuna con el objetivo de compartir experiencias, de plantear proyectos y bueno, un objetivo común que nos une a todos los que tenemos responsabilidades, que es luchar por la soberanía, en este caso por la soberanía alimentaria, igual que en algunos territorios como el Hierro hemos apostado por la soberanía energética, pues en un territorio fragmentado como el nuestro, alejado de la península, pues tenemos que ir en esa línea, no queda otra, ¿no? Sí, desde hace 30 años se ha trabajado en esa línea porque se ha considerado que es lo ideal. Ahora otros están llegando ahora, pero nos alegramos que se sumen a esa iniciativa que tuvo el Hierro en su día y nos falta la parte alimentaria, ¿no? Tenemos que tener capacidad de ser autosuficientes en la producción de carne, en la producción de verduras, en la producción de fruta para la isla y bueno, y más en un territorio, como decimos, donde el transporte pues condiciona tanto y más a las islas no capitalinas. Bien, pues sí, hemos sido invitados a esta jornada de trabajo esta tarde aquí en La Laguna, en foro pues de soberanía agroalimentaria, que vamos a hablar en la mesa de cabildos, a la que ha sido invitado el Cabildo de La Palma, y en su representación como consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca pues vengo yo. Y vamos a hablar de soberanía alimentaria. Creo que en primer lugar tenemos que poner en valor lo que tenemos, los productos que ahora mismo tenemos y somos capaces de producir en La Palma, que son importantes: 141 millones de kilos de plátano, casi 6 millones de aguacates, vinos, quesos, mieles, mojos, todo lo que es la huerta, frutas, verduras, hortalizas. Por lo tanto, carnes. En el matadero insular también tenemos pues 640.000 kilos de carne que se faena durante el año, es decir, todo el producto fresco que tenemos en la isla de La Palma. Y yo creo que es un buen punto de partida y sobre todo productos de mucha calidad. Si en Canarias las cifras nos dicen que hay un 20% de soberanía alimentaria, es decir, un 80% lo traemos de fuera, yo creo que este objetivo que se plantea el Gobierno de Canarias, uno de los objetivos fundamentales de su legislatura es poner como meta mejorar la soberanía alimentaria en Canarias y en La Palma también, isla por isla, pues yo creo que es un objetivo importante, porque todos vamos a caminar para intentar conseguirlo. Por lo tanto, La Palma va a estar involucrada en esa tarea y tenemos que ir a una producción ecológica. Los objetivos de desarrollo sostenible nos marcan también por dónde tenemos que caminar, lo que es la agricultura ecológica, lo que es el Green Deal también de la Unión Europea, que focaliza en la huella de carbono, por ejemplo, donde se debe consumir el producto local para evitar huella de carbono. Ese objetivo de descarbonización en la Unión Europea para el año 2050 también es importante para desarrollar ese consumo responsable y esa producción cerca del consumo. Los mercadillos, los agromercados, kilómetro cero, todo eso es muy importante. Otro tema a tener en cuenta, por supuesto, es el REA. Hay que revisar, y de hecho el Gobierno de Canarias está revisando esos objetivos del REA, que hay que seguir utilizándolo para lo que no podamos producir en las islas y hay que necesariamente traerlo de fuera. Evidentemente tendrá que seguir existiendo y dando esa subvención, por supuesto, no digo que no, pero todo lo que podamos y tengamos la posibilidad de producir en la isla de La Palma, en Canarias en general, pues no se debe subvencionar de fuera, sino a la producción local. Por lo tanto, son un conjunto de factores que esta tarde estamos poniendo en común en este foro de debate. Yo creo que es muy interesante y sobre todo, como digo, teniendo los objetivos claros por parte del Gobierno de Canarias, por parte de los cabildos, de los consumidores, de los productores, avanzaremos. Y si en estos 3 años y pico de legislatura que faltan, pasamos de un 20 a un 23, a un 25% de soberanía alimentaria en Canarias y en La Palma, yo creo que el objetivo y el esfuerzo habrá merecido la pena.
Por este caso, la verdad que haciendo evaluaciones de todo lo que ha supuesto el mal tiempo, sobre todo el viento de rachas de más de 100 km/h, tanto en la isla de La Palma, en su vertiente oeste, como en el norte y en el oeste de Tenerife, y esperando por las valoraciones que están haciendo los cabildos a través de sus agencias de extensión agraria, como del propio agroseguro. Es necesario para el gobierno de Canarias tener esos informes para, en función de ello, poder ver qué medidas tomamos para poder ayudar a todos los afectados. La verdad que da una pena visitarlos, ver muchas matas de plátanos en el suelo, muchos aguacates caídos, también en el cultivo de la papa, en la papaya y algunos ornamentales. En este sentido, pues, estamos valorando utilizar algunas de las líneas al efecto del PDR, pero insisto en que necesitamos esos informes previos para poder tomar medidas en ese sentido. Se pone una vez más de manifiesto que tenemos que tener las producciones aseguradas por todas estas cuestiones que no dependen de nosotros y que nos ayudaría dentro de los costes a tener asegurada nuestra producción y no tener esos desajustes en estos momentos tan complicados que vivimos en el sector primario. Nos encontramos en La Laguna, en el Hotel Nivaria, en el Foro Agroalimentario de Canarias, el 10º. En este foro de debate vamos a participar diversos agentes del sector agrario, desde administraciones públicas hasta organizaciones agrarias, productores. Yo creo que es un foro de debate muy interesante, teniendo en cuenta la situación en la que estamos ahora mismo, con problemas grandes en el sector primario y con búsquedas de soluciones, que al final es lo que nos pide el sector. Yo creo que va a ser una tarde muy intensa, pero creo que va a ser productiva. En nuestro caso vamos a hacer una presentación sobre el futuro de la PAC y su influencia sobre el sector agroalimentario de Canarias, donde hacemos una especie de foto fija de cómo está el sector, de cuáles son las previsiones para las ayudas europeas y de cómo afrontar estas circunstancias desde distintos ámbitos de la administración. También hemos visitado el Jardín Botánico ayer con motivo de la reapertura del Jardín Botánico después del temporal. Tuvimos algunos daños en los árboles, sobre todo en los de mayor porte, caída de ramas, desfoliación, y bueno, hemos estado trabajando intensamente durante más de una semana para ponerlo otra vez bien y poderlo abrirlo al público. Tendremos que esperar un par de meses para que esté en su esplendor otra vez, y además hemos aprovechado la visita para una cuestión muy importante, que es la coordinación con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento para afrontar esas obras de mejora que queremos hacer en el Jardín Botánico, tanto mejoras puntuales en la parte antigua del jardín, como pueden ser infraestructuras y adaptación de los aseos y de los caminos, pero también esa mejora de la ampliación. Hay una ampliación del Jardín Botánico que tiene una parte 25.000 metros cuadrados que hay que jardinar, y después tiene un edificio que hay que dotar de contenido para hacer un centro de visitantes. Tendremos que hacer por una parte la obra de la parte antigua y también redactar los proyectos del ajardinamiento y de la tematización del centro de visitantes durante este año para poder ejecutar las obras el año próximo y durante esta legislatura poder abrir ese centro de visitantes que lleva 15, 20 años esperando esa apertura.